para hablar de un caso muy delicado que llama a la reflexión, más allá de las posiciones que pueda tener uno individualmente, pero que genera un debate que también ya se ha instalado en Chile, puesto que hay iniciativas legislativas que van en ese sentido. Estamos hablando de la eutanasia y el debate que se ha dado por un caso en particular en España. Se trata de una joven de 25 años que durante 20 meses disputó en tribunales su derecho a la eutanasia, hasta que finalmente lo logró. Su caso no solo remeció a la opinión pública por su corta edad, 25 años, sino también por la dura historia personal y familiar, porque debió enfrentar la oposición de su propio padre en tribunales. El caso de Noelia Castillo Ramos se transformó en una de las principales controversias en torno a la ley de eutanasia que España aprobó en 2021. La normativa contempla que los propios solicitantes pueden recurrir a la justicia cuando se les niega el derecho a morir, pero no consideraba con claridad el escenario de familiares que buscaran frenar una decisión ya validada por autoridades médicas. En este caso, tanto los profesionales de salud como los tribunales coincidieron en que pidió la eutanasia con un consentimiento libre y sin injerencia, reconociéndole la capacidad que tenía para tomar decisiones sobre su vida y su tratamiento. Pero fue su padre quien se opuso desde el inicio y llevó el caso a todas las instancias judiciales y constitucionales de España, y cuando eso no resultó, incluso apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos rechazaron los intentos por bloquear la eutanasia y finalmente la muerte asistida de la joven se concretó este jueves. La de Noelia Castillo fue una historia de dolor que ella misma relató en una entrevista que dio a Antena 3 para explicar el profundo sufrimiento físico y emocional que arrastraba por años. Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto, dijo ante las pantallas. En su relato habló de una adolescencia inestable por la separación de sus padres cuando ella tenía 13 años, por lo que debió pasar un tiempo en un centro tutelado. Luego debió enfrentar un tratamiento psiquiátrico por su trastorno obsesivo-compulsivo y también por un trastorno límite de personalidad. Explicó que intentó quitarse la vida en múltiples ocasiones, que tuvo 2 intentos con pastillas hasta que ingresó su madre, la ingresó en un hospital psiquiátrico. Allí se lesionó con cortes y también bebió un producto tóxico que tomó de un carro de limpieza. Luego confesó el sufrimiento causado también por 3 episodios de abuso sexual que nunca se atrevió a denunciar. Su historia cambió por completo luego de una agresión sexual múltiple y de un intento de suicidio ocurrido el 4 de octubre del 2022, cuando se lanzó desde un 5º piso. A raíz de ese hecho, sufrió una lesión medular completa e irreversible que la dejó con paraplegia. Desde entonces no podía moverse de la cintura hacia abajo y enfrentaba fuertes dolores neuropáticos e incontinencia. Pero su sufrimiento no era solo físico. Antes de solicitar la eutanasia, la joven decía que veía un mundo muy oscuro, que no tenía metas, ni objetivos, ni nada. Frente a ese escenario, en 2024, decidió solicitar la prestación de ayuda para morir. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó su petición en julio de ese año, 2024, al concluir de manera unánime que cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley española. La comisión concluyó que Noelia presentaba una situación clínica no recuperable, por lo que vivía una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante. Todo esto le impedía vivir con autonomía e incidía negativamente en sus actividades diarias. Esos fueron los argumentos para aprobar su petición. La posibilidad de optar por la eutanasia en determinados casos es legal en España desde junio del 2021. Para Castillo, solicitarla fue apenas el inicio de un camino complejo, fundamentalmente porque su familia se opuso. Para acceder a la prestación de la eutanasia en España, el solicitante se somete a un proceso deliberativo donde los médicos le plantean posibilidades terapéuticas alternativas, corroboran el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley española y elaboran luego un informe que elevan posteriormente a esta comisión. Además, el solicitante debe presentar 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de su deseo y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando así una separación de al menos 15 días naturales entre ambas. Pero fue en agosto de ese mismo año que el padre de la joven, asesorado por abogados cristianos, inició un periplo legal para intentar detenerla, argumentando que ella no estaba capacitada para decidir.
No ha respetado mi decisión ni nunca lo hará, decía Castillo en esa entrevista a Noelia. Desde entonces, su padre inició un recorrido legal que dilató la eutanasia de Noelia durante 20 meses y que pasó por 5 instancias. Comenzó en un juzgado de primera instancia en Barcelona, continuó con recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, llegó hasta el Tribunal Supremo, hasta el Tribunal Constitucional de España y luego hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así el caso de Noelia se transformó en el primero en avanzar en instancias de tribunales desde que entrara en vigor la ley de eutanasia en España, ya lo recordábamos, el 2021. Cuando presentó el primer recurso ante el órgano de primera instancia, alegó el padre que no se daban las condiciones para un libre otorgamiento de voluntad y que su hija no sufría una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante, a pesar de reconocer la existencia de una patología grave. No obstante, ninguno de esos órganos ya citados se opuso a la decisión de la joven. Todos consideraron que el caso cumplía con los requisitos legales. La batalla de Castillo llevó adelante para habilitar su decisión, lo catalogaba ella o lo decía: por fin he conseguido ya el objetivo y puedo descansar, lo decía en esa entrevista. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza. Castillo se despidió de toda su familia y pidió que su final fuera íntimo y en soledad. No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cuando cierre los ojos. Sobre la resistencia de su familia también fue enfática. Ninguna de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente porque soy otro pilar de la familia. Yo me voy, vosotros se quedan aquí con todo el dolor, pero yo pienso, y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos estos años. Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. Finalmente, después de luchar en esta batalla legal extensa con su padre, Noelia recibió la eutanasia y falleció este jueves 26 de marzo. Un caso dramático, sin duda, que mueve mucho a la reflexión. Por supuesto que en España hay partidarios que entienden y que en estos días han comentado mucho también editoriales en los diarios, columnistas, dando cuenta de este hecho, poniéndolo como un ejemplo de respetar la voluntad de una persona teniendo ya un marco legal. Otros, por supuesto, que se han opuesto señalando su oposición, la opinión de la familia, que también debiera ser vista. Y allí sigue el debate. Y lo presentamos hoy día en Doble Clic porque, evidentemente, en nuestro país estos temas comienzan a abordarse. Ya hemos señalado que hay una legislación en el Congreso que ha ido avanzando y que seguramente será objeto de revisiones, observaciones, discusiones y debates a medida que continúe su tramitación. Pero más allá de ese hecho, además de la empatía, obviamente, desde el punto de vista personal con el sufrimiento de una persona, en el relato hablábamos que ella pasó muchas situaciones dolorosas en su vida y que intentó atentar contra su vida en varias ocasiones. De hecho, la lesión que lo lleva luego a evaluar la situación fue producto de lo mismo. Por eso no podemos dejar de terminar de contar este caso, señalándoles como siempre que aquí en nuestro país el Ministerio de Salud tiene disponible un teléfono que es el 4141, asterisco 4141, que es la línea de prevención del suicidio. Allí el eslogan es: no estás solo o no estás sola. Asterisco 4141, que es una nueva línea para atender, que es parte de las políticas integrales de salud mental del Gobierno de Chile, enmarcadas en la iniciativa Construyendo Salud Mental. Siempre es bueno recordarlo cuando hablamos de estos casos que involucran sin duda muchos aspectos, pero por sobre todo que debiera hacernos reflexionar y ayudar en la medida de lo posible.